Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos, a todas los organizadores, las que han permitido esto, esta invitación, que es la primera vez que tengo el agrado de participar con ustedes. Un especial saludo a los amigos de Veritas Viz por pues, esta gentil invitación para poder conversar con ustedes respecto de un tema dentro de un seminario de Derecho Civil y Procesal Civil que tiene que ver sobre las obligaciones, ¿no? Seguramente ya habrán visto o de repente estarán por venir otras sesiones, otras charlas con otros colegas, algunos amigos, sobre ya el tema sustantivo, sobre el tema material de obligaciones. En esta oportunidad, lo que yo voy a intentar hacer de alguna manera es dar, por así decirlo, una aproximación, pero desde el lado procesal. Ya sabemos lo que son las obligaciones, sabemos que se dividen o que se clasifican en función de la prestación por obligaciones de dar, de hacer o de no hacer. El tema se pone muy interesante cuando ya trascendemos un poco el ámbito civil para el ámbito procesal, para decir cómo es de que se actúan, cómo es de que se tutelan procesalmente este tipo de pretensiones procesales que puedan contener una obligación de hacer o de no hacer. En ese sentido, lo que voy a intentar hacer hoy día básicamente es una breve exploración sobre estos temas a través de una premisa inicial que es cierta dificultad para hablar de la tutela ejecutiva de obligaciones de hacer y no hacer, para luego pasar pues cómo es nuestro régimen normativo y por qué es todavía un poco complicado a nivel normativo, a nivel procesal, código procesal civil, hablar de este tipo de prestaciones. Pues, ¿no? Para ello voy a compartir unas breves diapositivas que tengo justamente que tengo para ustedes. A ver, permítanme, mientras esto ya está. Aquí estamos. Así es. Entonces, pues bien, no voy a tomar muchos minutos. Sé que el tiempo vale muchísimo y estamos un sábado en la tarde hablando de proceso, entonces eso desde ya es muy encomiable y meritorio pues para todos ustedes, para todos y todas. Entonces, nuestro tema del día de hoy, ejecución de prestaciones de hacer y no hacer. Ese es nuestro gran tema al cual nos vamos a dedicar de una manera bastante didáctica, bastante, vamos a decirlo así, introductoria. ¿Ya? Esto no pretende ser una clase magistral, tan solo pretende ser como quien pues da un aperitivo, da algo inicial, plasmar, plantear algunas ideas para pues el desarrollo ya en otros cursos, en otros de repente seminarios o hasta en textos jurídicos, ¿no? Miren, la ejecución de prestaciones de hacer y no hacer, en realidad antes de hablar de este tipo de prestaciones a ser actuadas en el proceso, lo que a mí me interesa en primer lugar es siempre recordar de que cuando estamos hablando de tutela de ejecución, estamos hablando de pues una materialización de ¿qué? Del derecho a la tutela judicial efectiva. Y aquí mientras yo voy describiendo, para hacer esto mucho más dinámico, cuando hablamos de la ejecución procesal, de lo que estamos hablando es de un procedimiento único de ejecución, en nuestro caso, que pues funciona o materializa o concretiza el ideal de efectividad del derecho, el ideal de efectividad también del proceso. Que este proceso, que esta tutela final prestada en la sentencia o en fin, también pueda ser realizable, pueda ser actual. O sea, que trascienda del mundo del derecho al mundo de los hechos. Esa es una primera apreciación, premisa que quisiera compartir con ustedes. Porque antes de ingresar al tema de profesor Cristian, ¿qué se ejecuta en el proceso? Y vamos a ver que básicamente son títulos de ejecución. Lo que me interesa es justamente de que la efectividad del proceso, la efectividad de la tutela jurisdiccional, implica, doctores y doctoras, implica justamente, ¿saben qué? Implica un significado jurídico que debemos dar a la efectividad. La efectividad proviene del sustantivo
del adjetivo efectivo, ¿sí? La efectividad. Y esta efectividad ya se ha, por así decirlo, definido de manera jurídica. Acá tengo un extracto de ustedes, para ustedes de este procesalista, de este civilista italiano Natalino Irti, en el que indica la efectividad tiene por básicamente definición el normal y real acontecer, suceder de las cosas. Claro, cuando estamos hablando de efectividad es de que algo va a producir efectos en el mundo concreto. Es de que una situación determinada va a generar, va a desplegar ciertos efectos, ciertos actos, hechos concretos, ¿sí o no? Bueno, lo que se espera del proceso judicial, y en particular en este punto del proceso civil, es de que exactamente pues, no sea una misa, no sea una cosa litúrgica, la forma por la forma, sino de que el resultado final derivado de este proceso plasmado en una sentencia pueda ser actuable en sus propios términos, pueda ser actuable, pueda ser materializado, ya vamos a decirlo de otra forma, pueda ser ejecutado. ¿Se dan cuenta? Por eso la efectividad de la tutela judicial radica en qué tan culpable en la realidad será el comando que viene en una sentencia. Entonces, el problema de la ejecución en realidad no solo radicaría las prestaciones de hacer y no hacer. Ya veremos de qué tratan estas prestaciones. Antes hay que ponernos a pensar de saben que la efectividad. Efectividad, entonces, pues a nivel ya jurídico, a nivel jurídico podemos determinarlo de manera bien amplia, si acaso. Acá no hay necesidad de hacer, pues, doctrina o ciencia inútil, ¿no? Sino más que todo, pues, aterrizarla. Este efecto o esta definición de efectividad implica un desarrollo y acontecimiento de los derechos, de las situaciones, de las relaciones jurídicas que están comprendidas en los derechos, en las disposiciones normativas, en los derechos como ficciones legales, y a trascenderlas al mundo de los hechos, trascenderlas al mundo de los hechos. Entonces, la efectividad viene, por así decirlo, vinculada básicamente a un acto o a un hecho que está sucediendo o que estamos haciendo que suceda. Profesor, ¿por qué sería importante esto? ¿Por qué será de alguna manera interesante poder retratarlo? Porque nuevamente, y aquí yo soy procesalista y estamos acá hablando de un tema procesal, por cierto, porque lo que estoy pretendiendo decir es de que cuando estemos hablando de pretensiones que contengan obligaciones de hacer y no hacer, lo que vamos a querer acá es de que lo que se sentencie se cumpla en sus propios términos. Ustedes me dirán, profesor, ¿y cuál es el problema? ¿Por qué todo esto? Para hablar de efectividad de las prestaciones de hacer y no hacer. Por una sencilla razón. Por una sencilla razón. Porque básicamente, las prestaciones de hacer y de no hacer implican impactar en dónde. ¿En un bien? ¿En patrimonio? ¿O en qué? En la voluntad, ¿sí o no? Ustedes, como sabrán de repente, o estarán estudiando, o ya habrán visto, las prestaciones dentro de la teoría de las obligaciones se pueden, pues, clasificar de muchas formas. Por el objeto o por la prestación, podemos tener obligaciones o prestaciones de dar un bien determinado, bien mueble, bien inmueble, de hacer, realizar cierta conducta o de no hacer, abstenernos de hacer cierta conducta. Me quedo con estas dos últimas, prestaciones de hacer y de no hacer. Es lo que tenemos acá. ¿Cómo llevarlas al proceso? Ese es el problema. Porque más allá de que sí tenga un acogimiento a nivel procesal, ¿cómo haremos para que el juez doblegue la voluntad? Doblegue la voluntad del ejecutado que no quiere cumplir algo. ¿Cómo hacemos? Es medio complicado, porque a nivel de teoría general del proceso, estimados y estimadas, siempre a nivel de la teoría general del proceso hemos identificado tan solo ciertas eficacias de la sentencia o las propias pretensiones de los medios de las partes. Eficacias declarativas, constitutivas y condenatorias. Sí, si de repente me están diciendo, profesor, esto suena un poco a las eficacias de la sentencia. Sí, no se equivocan, porque la sentencia pues es un reflejo necesariamente de la demanda. Y si en la demanda yo estoy pidiendo cuestiones que tengan que ver con hacer, no hacer,
con declarar, constituir, condenar, pues por coherencia algo así tendrá que decir una sentencia. Muy bien, si es que esto es así, entonces habrá que ver, oye profesor, estas eficacias que tú me estás diciendo, por eso este 1.2 es bien importante. Estas eficacias que tú nos estás diciendo, declarar, constituir, condenar, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste? Dentro del espectro o procedimiento de conocimiento tenemos estas eficacias. ¿En qué consiste? Cuál es la finalidad? ¿Cuál es la utilidad de clasificarlas de esta forma? Antes siquiera de llegar a las prestaciones de hacer y no hacer. Lo que pasa es que cada una de estas eficacias o cada uno de estos efectos prácticos, si es que lo quieren llamar de otra manera, pues va a responder a determinada pretensión de las partes. Por ejemplo, en la eficacia declarativa, tan solo lo que yo estoy buscando es de que el juez certifique, declare, exprese, manifieste algo para o esclarecer una incertidumbre jurídica o para simplemente certificar, para validar, para homologar algo. ¿Sí? No está resolviendo ningún conflicto. Mejor dicho, no está ordenando a que se haga algo. Declara. Tan solo declara. Listo. En eficacia condenatoria, ¿correcto? En eficacia condenatoria, vean ustedes que acá sí hay un aditivo, hay algo adicional a la mera declaración. La condena implica de que yo te estoy como juez en mi sentencia obligando a hacer algo. Ah, ahí viene el tema para nuestros efectos de esta breve exposición. Te estoy obligando a hacer algo. Este obligarte a hacer algo puede estar especificado en estas tres prestaciones que vienen del derecho civil. Dar, hacer o no hacer. Ujú. Ahora sí, ¿no? Ahora sí ya tiene algún tipo de relación lo que estamos hablando. Porque si pues comenzamos hablando de ejecución de prestaciones de dar, hacer o no hacer, y hemos traído la perspectiva procesal, veremos entonces que dentro de un proceso de conocimiento, ¿ya? Podemos tener estas tres eficacias. Y dentro de la condenatoria, estimados amigos y amigas, acá sí ya tenemos un comando de conducta del juez. Haz algo, deja de hacer algo, entrégalo. Listo. Vean que con la tercera eficacia constitutiva, lo que estamos buscando más bien es de que el juez cree, de origen, modifique o extinga qué. O extinga qué. Una relación jurídica o una situación jurídica. Declaro y ordeno el divorcio. Declaré divorcio por alguna causal, pero destruí, extinguí una relación jurídica. ¿Cuál es esta relación jurídica extinta en el divorcio? El matrimonio. Oye, pero por ahí si de repente pues uno de los cónyuges, ahora excónyuges, se ha imputado alguna causal, pues le puede también asistir una indemnización, ¿sí o no? Entonces, además de declararte la culpabilidad por causal, de constituir tu vínculo matrimonial, estás divorciado o divorciada, lo que también voy a hacer es condenarte al pago de una indemnización. Porque has incurrido en adulterio, porque has incurrido en conducta deshonrosa, porque has incurrido en agresión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta, por favor, cómo a nivel de proceso podemos también dialogar con las prestaciones civiles de las obligaciones? Es bastante intuitivo, por así decirlo. Muy bien, sigamos entonces, sigamos. Cuando estamos hablando de la ejecución de prestaciones de hacer y de no hacer, ¿saben qué queremos? Queremos que esta, básicamente, esta eficacia condenatoria, que ya nos trae una prestación tal vez de hacer o de no hacer, se cumpla.
se cumpla. Pues para eso, si no vamos a cumplir una sentencia, es una broma de mal gusto, ¿sí o no? ¿Para qué me serviría una sentencia si es que yo como juez y teniendo mi imperium, por Dios, coercio, execucio, no voy a imponer al demandado cumple? El tema es de que el proceso de conocimiento no necesariamente implica ya ejecutar algo. Solo declaras, condenas y constituyes. Ah, muy bien, profesor. Entonces, pues para eso necesitamos algo más. Necesitamos una forma técnica, procedimiento, estructura que de verdad lo que se diga en el proceso de conocimiento nos permita ejecutar. Recuerden que primero está la cognición, se decide y luego se pasa a ejecutar, ¿sí o no? Pues entonces acá aparece al rescate el procedimiento de ejecución. Miren cómo llegamos recién a lo que quiero hablar luego de esta premisa que es importante. Porque si no, pues simplemente haría un par de definiciones y listo, y creo que no es la idea. Las cosas cuando se intentan hacer, hay que intentar hacerlas bien. Y como esta es la primera aproximación que tengo con ustedes, es importante plantear y fijar estas premisas. Profesor, llegamos al tema de la ejecución de las obligaciones de hacer y no hacer, ahí donde quieran significar lo que quieran significar estas prestaciones, no las vamos a definir en este momento, pero llegamos a través pues, de un sistema de resolución de conflictos, el proceso. Y este proceso está dividido su eficacia, conocimiento o de cognición, que es donde resuelvo conflictos. Y en este procedimiento está, pues, la vía sumarísima, abreviado de conocimiento. Y en este proceso de conocimiento tenemos estas eficacias. La eficacia declarativa, doctores, declara, no ordena. Por lo tanto, nada puedo ejecutar acá. Nada. En la eficacia constitutiva, ¿qué hace? Destruye un vínculo, lo extingue, lo modifica. Y listo, cobra vigencia a partir del día que se notifica la sentencia. Divorciado estaba comentando de que pues vamos a decirlo así, estas eficacias dentro del proceso, en fin, dentro de la sentencia, a lo que nos van a llevar básicamente es a que una vez que hayamos emitido una sentencia, ¿ya? En la que ordenemos hacer algo o dejar de hacer, necesariamente debamos ir a la ejecución. Y en esta ejecución es ahora donde sí nos vamos a detener para ver qué se obliga, hacer, no hacer y cómo se ejecuta esto. Esa es, por así decirlo, la cuestión nuclear, el quid del asunto aquí. ¿Cómo hacer esta ejecución? Para ello hay que indicar de que el proceso de ejecución justamente tiene por función, por finalidad, hacer cumplir ciertos títulos de ejecución. Estos títulos de ejecución pueden ser de dos tipos: de ejecución de origen judicial, sentencias, que pueden tener estos mandatos, dar, hacer o no hacer, y también pueden ser de naturaleza extrajudicial. Cheques, títulos, valores, conciliaciones, transacciones extrajudiciales, escrituras públicas, que también pueden contener obligaciones, dígase de paso, que también pueden contener obligaciones. Entonces, al hablar de ejecución de obligaciones de hacer y no hacer, estimados, estimadas, ubíquense, ubíquense en el proceso de ejecución, que será acá, en este proceso de ejecución, donde pues se nos hará cumplir o no estas prestaciones. Haz o no hagas. ¿Está claro? Entonces, con eso ya es mucho más sencillo pasar ahora sí, a las obligaciones de hacer y de no hacer. Pasar a las obligaciones de hacer y de no hacer, a estas prestaciones que queremos hacer cumplir. Y vean ustedes, ¿por qué será tan importante hablar de este tipo de prestaciones? Por una sencilla razón. Porque dentro de las prestaciones de dar, normalmente es patrimonio, dinero, bienes, muebles, inmuebles, registrados, no registrados, es dar. Y si tú por algún motivo no quieres cumplir, no quieres dar, ¿qué va a pasar? Ejecución forzada.
Ejecución forzada. Te embargo la cuenta, te remato la casa, el carro, las acciones, te busco en SUNARP y te dejo sin bienes porque me tengo que cobrar algo. Listo. Se convierte el bien en dinero. Miren ustedes la dificultad o el desafío. Nada es difícil, todo puede ser desafiante. El desafío de hablar de ordenar que alguien haga algo diferente a dar dinero, diferente a reconocer un derecho crediticio. Oye, fábrica XYZ, deja de verter residuos tóxicos en el río. Oye, minera tal, implementa ciertos filtros y tecnologías para medir los niveles de contaminación de aire de tu factoría. Oye, sujeto de derecho público, deja de amenazar derechos pues, de libre tránsito o asociación de diferentes ciudadanos. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Otro más sencillo, y yendo al ámbito civil, medio de comunicación tal, deja de ventilar esta noticia o evita de circular tal noticia por cualquier vía para proteger la identidad, buena reputación, honor, imagen de una persona. ¿Se dan cuenta cómo es importante ahora sí hablar de estas prestaciones de hacer y no hacer? Es importante porque estamos hablando de obligaciones de qué tipo, qué tipo. Y me permito acá escribir de tipo infungible o y o personalísimas. Infungible o personalísimas, ¿ya? Infungible o personalísimas. No me ha ayudado mucho el color. Infungibles o personalísimas. Entonces, que tiene que ver ya más que todo con derechos, pues, individuales, ¿no? Ya no una cuestión de crédito, ya no una cuestión patrimonial, sino extrapatrimonial. Y que para esto tendremos que afectar la voluntad de alguien para que haga o deje de hacer. ¿Me siguen? Ese es el problema que enfrenta el proceso civil. Y por una sencilla razón, porque siempre se nos ha puesto como una premisa, siempre se nos ha puesto como una premisa de que saben que todo lo que tiene que ver con un proceso o con pretensiones dentro de un proceso, ¿qué sirva para indemnizar? ¿Qué sirva para indemnizar? No obliguemos a la gente a lo que no quiere hacer, o no les obliguemos a hacer algo, o no les obliguemos a abstenerse de hacer algo. Autonomía de la libertad, ¿sí o no? Pero me pregunto, ¿la autonomía de la libertad, de la voluntad, me permite infringir ciertos derechos o normas y afectar a alguien más? No. Entonces habrán normas de prohibición. Y ahí donde hayan normas de prohibición y normas que revistan la inmutabilidad de un derecho, habrá una obligación de no hacer algo o de hacer algo. Solo que esto pues se tiene que hacer cumplir por la vía ejecutiva. Solo que esto se tiene que hacer cumplir por la vía ejecutiva. Y el problema es ese. Nuestro proceso de ejecución está diseñado para ejecutar dinero. Dinero. No está diseñado para ejecutar, qué sé yo, prestaciones o títulos de ejecución que contengan una prestación de hacer o no hacer. Ese es el problema. Y pues acá me baso un poco en los estudios de los profesores brasileños Luis Guillermo Marinoni y Sergio Cruz Adenjar, que dicen lo siguiente. Es cierto, la tutela judicial no siempre es efectiva, porque no puede ser actuada per se, por sí misma. La decisión siempre necesita un impulso adicional. Y este impulso adicional, ¿qué cosa es? Es la ejecución. Es exactamente eso, la ejecución. Para que cuando ejecutemos la sentencia, ahora sí genere estos cambios en el mundo de los hechos. Los genere, sean eficaces, tengan algún tipo de impacto. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta porque es importante? Pues entonces hay que comenzar a hacer algunas premisas, por favor. Hay que comenzar, debemos comenzar a hacer algunas premisas ya un tanto acercándonos a la tercera parte de esta breve exposición, ¿no?
Para conciliar, para conciliar prestaciones de hacer y no hacer, y que sean bien ejecutadas en el proceso, es importante reconocer que hay una relación circular, una relación de interdependencia entre el proceso y el derecho material. Si yo cumplo, si yo cumplo a nivel procesal con dar una atención al derecho material y planeo, implemento procedimientos y técnicas para que las prestaciones que tengan pedidos de orden no hacer, las ejecute bien, entonces estaré pues dando comprobación de que el proceso se preocupa del derecho material. Y eso es algo que debe estar bien fijo porque ya es una teoría que es pacífica. Es pacífica. ¿Dónde radica, sin embargo, el problema en la ejecución de prestaciones de asignación? ¿Dónde radica? De que si a nivel civil estamos bien implementados con normas, a nivel procesal no tenemos las técnicas de ejecución para llevar adelante estas. Pregunta, si quiero ejecutar dinero, ¿qué hago? Ah, pues profesor, muy fácil. Embarga, remata, adjudica y listo. Oigan, si quiero que alguien deje de hacer algo o haga algo, ¿qué uso? ¿Qué uso? ¿Embargo algo? ¿Remato algo? No quiero dinero. No quiero dinero. Quiero una conducta específica. Quiero una conducta específica. Quiero una tutela in natura. Bueno, costará que incumplan mi obligación de hacer o no hacer. Quiero que se realice en su integridad. Entonces, vean qué importante es, ahora sí hablar del tema, ahora sí hablar del tema, pues, de esta tutela por específica. Si te estoy pidiendo, haz o no hagas, oye, juez, entrega eso. No, no me indemnices, no ordenes al pago, porque no te estoy pidiendo eso. Ocurre que nuestro Código Procesal Civil en las técnicas de ejecución todo induce a convertirlo en dinero. Todo induce a convertirlo en dinero. ¿Por qué? Les voy a contar otra cosa, así de rapidita, porque como ustedes sabrán, el primer código civil es el código, digo, moderno, ¿no? De la codificación. No hablo de la codificación romana, de Justiniano, no, hablo de posterior a la Revolución Francesa. Civil Law. Es la del Código Civil de 1804. En este código de 1804, en este código de 1804, se indica de que toda obligación de hacer y no hacer incumplida se resuelve con el pago de daños y perjuicios. Pago de daños y perjuicios. Entonces acá existe una expropiación, ¿sí o no? Yo no te estoy pidiendo dinero, te estoy pidiendo, oye, municipalidad, oye, congreso, oye, fábrica, deja de hacer algo o haz algo. Y ahí donde lo incumples, a la luz de la codificación francesa, muy liberal, muy patrimonialista, hubiésemos tenido la siguiente respuesta. No importa que incumplan la prestación que tienen contigo de hacer o no hacer, ¿qué importa? Pide nomás indemnización, pide dinero, no molestes. No vas a venir acá tú, demandante, a doblegar la voluntad del demandado. Y yo me hago una pregunta, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué se han molestado los legisladores en poner inmutabilidad de ciertos derechos para que se haga o deje de hacer algo en pro de su seguridad, en pro de su defensa? ¿Para qué? Entonces, dense cuenta que hay un elemento normativo muy importante acá. Si yo quiero una prestación in natura o específica, es porque tengo una norma que me habilita a ese tipo de protección. El proceso no puede venir a mí a enmendarme la plana y decir, no me importa si quieres un hacer o no hacer, te doy dinero. Eso es, eso es inconstitucional. Eso implica vulneración a la adecuación de la tutela. Entonces, para eso, estimados y estimadas, tenemos esta técnica y me voy acercando a la última parte. Para eso tenemos a esta técnica llamadas Astreinte, Astrant,
que es francesa, pero que al final de cuentas es una medida coercitiva consistente en una multa que no tiene un carácter indemnizatorio esta multa, tampoco tiene un carácter sancionatorio, tampoco lo tiene, tiene un carácter coercitivo y la coerción implica doblegar un poco tu voluntad, inducirte a que cumplas algo. Entonces, ahí donde tenga un comando de conducta, una sentencia que imponga un as o no as, la primera opción sería impongo una multa por día de incumplimiento, que crezca cada día o cada semana que incumpla. ¿Ustedes creen de que esta persona no va a cumplir? Porque se le va a hacer una bola de nieve que al final va a tener que pagar, además de cumplir la obligación, al cumplimiento. Hay una inducción al cumplimiento. Habíamos indicado de que ya estamos en este punto culminante, ya estamos en este punto en donde finalmente queremos hacer actuar una sentencia y que tenga una obligación de hacer y de no hacer. Ya está, ya hemos llegado a ese punto y la gran pregunta que habrá que hacernos es, oye, profesor Cristian, ¿cómo hago entonces de que cómo hago de que este demandado realmente cumpla este hacer o no hacer? Porque como no estamos afectando su patrimonio, profesor, entonces, ¿qué técnica puedo utilizar para, oye, obligarlo a que cumpla algo? A veces obligar a alguien a algo es doblegar un poco la voluntad. Y cuando no hay voluntad de hacer algo, pues no se hace, ¿sí o no? Cómo lidia el proceso? Cómo lidia el proceso? ¿Ya? Para poder realmente dar una atención a este tipo de prestaciones. Profesor, ¿cómo se hace? Tengo un caso en la universidad, tengo un caso en el estudio, en mis prácticas, y quiero ver cómo hago cumplir a un sujeto, persona natural o jurídica, que cumple un comando que le dice haz o no hagas. Bien sencillo. Y es una multa. Y multa del día por cada día que incumpla. Entonces, él se va a poner a pensar, esta empresa, esta persona se va a poner a pensar, si es que sigo en incumplimiento, va a crecer mi multa, van a aplicarme más tasas, más multas, y al final, oye, también voy a tener que pagar, además de cumplir esto. Entonces, ese elemento mental de si no cumples, va creciendo una multa, ayuda a inducir un poco al cumplimiento, ayuda a inducir un poco al cumplimiento. Entonces, vean ustedes que es muy importante esto. ¿Cuáles serán los fundamentos que sustentan exactamente estas multas para hacer cumplir estas obligaciones de hacer y no hacer? ¿Cuáles serán? En primer lugar, la efectividad de la tutela. Hay que reconocer de que mientras se le reconozca a la jurisdicción el poder de hacer cumplir sus decisiones, oye, más seria será la jurisdicción, más seria, más verdadera, más real será. Y si lo hacemos a través de estas multas, de las famosas astraíntes o multas coercitivas, tenemos entonces un elemento de efectividad muy presente en el proceso. Y eso es lo que queremos, efectividad. Dos, el derecho de acción. ¿Se acuerdan del derecho de acción? Ese derecho por el cual yo pido tutela al Estado. Yo ejerzo mi derecho de acción para pedir tutela judicial a través de la demanda. Claro, hay que dar una relectura a esto. Hay que dar una reinterpretación. ¿Y por qué digo una reinterpretación? Y aquí de repente voy a aprovechar el chat, porque antes el derecho de acción era el mero derecho a obtener una sentencia y nada más. Para los amigos de Facebook que tan gentilmente también están ahí, el derecho de acción era simplemente entendido como obtener una sentencia, nada más. Sentencia. ¿Y cuál es el problema? La sentencia, si es que no la cumplo, no me sirve de nada. La sentencia, si no la cumplo, no me sirve de nada. Y yo podré tener un carro y si no tengo la llave, no me sirve de nada. Podré tener la llave, pero si no tengo un carro, no me sirve de nada. Entonces, el derecho de acción ya no solo debe ser entendido como el derecho a obtener una sentencia, sino ahora, contemporáneamente y a la luz de la efectividad,
un derecho que me permita usar a nivel procesal una técnica para ejecutar justamente estas prestaciones. Multas, subrogación de personas, o sea, reemplazo de personas. Ah, Juan no la quiere cumplir, pongamos a Mario, pongamos a Pedro. Destrucción de cosas, demolición de cosas, órdenes de abstención. Se le ordena a usted, señor padre de familia, cónyuge, que no se acerque a la casa en un radio de 2 kilómetros, porque usted es una amenaza para su familia. ¿Es que acaso eso no es una orden de hacer algo, de no hacer? ¿Cómo lo hacemos cumplir? Ahí donde incumple el señor, oye, mandamos a la policía y que lo reprenda. O le imponemos multas si es que incumple. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo podemos pensar en estas situaciones de obligaciones de hacer y no hacer? Entonces, el derecho de acción, estamos en los fundamentos que sustentan estas formas de tutela. El derecho de acción ya no solo es tengo derecho a la sentencia, sino a actuar la sentencia. Y para eso necesito técnicas, reglas, instrumentos, normas procesales, normas, esas que no hay en el CPC para actuar esto, normas procesales que me permitan actuar esas sentencias. Entonces, es bien intuitivo pues con los colegas que ustedes podrán haber escuchado ahora, que si es que a nivel civil tenemos una serie de normas que nos reconocen obligaciones de hacer y no hacer, ahí cuando se incumplan, ahí cuando se incumplan, esperamos, tenemos la expectativa que en el proceso entonces existan técnicas, procedimientos, reglas que nos permitan hacer cumplir esto. De lo contrario, perdonen ustedes, pero estamos construyendo castillos de naipes y estamos diciendo, sí, tenemos derecho, pero no lo podemos actuar, gracias a que no existen estas normas procesales. Entonces, vean ustedes, hay algunos ordenamientos a nivel comparado que también han traído estas técnicas, y desde hace un buen tiempo, ¿eh? En el civil law, en el derecho, por ejemplo, solo continental, tenemos Bélgica desde 1980, en Francia desde 1991, Portugal en el CPC del 1976. En su Código Civil también tienen multas pecuniarias para hacer cumplir estas obligaciones. España, la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000. Alemania, en su Código Procesal Civil de 1897 o 77 más o menos, solamente se ha modificado, artículos 888 y 889. Brasil, tenemos estas multas desde el año 73 y con su nuevo CPC desde el año 2015. En Italia, un poco más adelante, desde el año 2009. A nivel de civil law, ¿quieren common law? Esto está pero desde siempre, pues. Se entiende que los comandos que emite el juez deben cumplirse tal cual. Y si no se cumplen, entonces el poder del juez, por su propio poder, puede pedir la conducta específica a una parte y puede imponerle las multas y otra serie de apremios. Apremios también se les llama esto. Entonces vean que el tema está súper claro en otras latitudes. Acá a nivel peruano, lamentablemente, pues no nos ha acompañado tan buena suerte. Y con esto voy finalizando. En el código del 93 tenemos una serie de artículos del 706 al 712 que yo he nombrado de tutela jurisdiccional inefectiva, inefectiva o no efectiva. Porque cuando estamos viendo obligaciones de hacer y no hacer, a todo lo reduce a dinero. No importa si el sujeto no quiere cumplir, di cuánto costaría ese incumplimiento. ¿Y para qué? ¿Y para qué, señor juez? ¿Le vas a obligar que me pague por su incumplimiento? Nuevamente, te repito, no quiero dinero. No quiero dinero. Quiero que cumpla específicamente esta prestación. Porque tengo derecho a pedir eso, en esa integridad, en esa especificidad. Entonces, tienes que otorgarme eso, señor juez, sé coherente. No tenemos a nivel procesal civil
específicamente estas multas para hacer cumplir sentencias. Tenemos algo que la doctrina ha identificado como pues multas correctivas que están en el artículo 53, pero que son muy amplias y no tienen la finalidad de hacer cumplir sentencias. Tienen la finalidad de ser multas para sancionar indisciplinas en el proceso, para sancionar indisciplinas. Ahí donde el litigante majadero no cumpla una orden para dentro del proceso, presenta pruebas, paga tu tasa, adjunta anexos. Ahí te multo. Pero eso pues no es para hacer cumplir sentencias. Y para eso están estas multas. Función correctiva del juez dentro del proceso. ¿Qué hago con estas multas si no me dan la oportunidad de utilizarlas para actuar sentencias y no están reguladas? Entonces, no mezclemos las cosas. Hay teorías que dicen, sí, en el Perú tenemos en el Código Procesal Civil estas multas y sirven para actuar sentencias. No es tan sencillo. Siento decir de que no es tan sencillo. Por lo tanto, se necesita una reforma legislativa. Se necesita una reforma legislativa. Entonces, para ir acercándonos un poco, y dejar algún espacio para conversar, en fin. Yo he pretendido traerles hoy día no un conocimiento necesariamente del derecho civil, porque para eso ya lo están viendo con otros colegas. Mi interés acá es decirles cómo actuar esto a nivel procesal. ¿Qué técnicas tenemos? ¿Qué procedimientos tenemos? Y si es que son útiles o no. De nada nos sirve elaborar códigos tan importantes, tan bonitos como el Código Civil, Procesal Civil, poner pues las prestaciones de hacer y de no hacer, y de nada tener técnicas judiciales que nos permitan materializar estas prestaciones. De nada nos serviría. Eso es, de alguna manera, lo que he pretendido alcanzarles a ustedes. Combinar las obligaciones del ámbito sustantivo con ya las prestaciones cuando se están solicitando o exigiendo a nivel judicial. ¿Tenemos las técnicas? ¿No las tenemos? ¿Por qué es importante pensar en la ejecución específica? ¿No? ¿Y qué podemos hacer al respecto? Básicamente eso. Yo les estoy infinitamente agradecido. Es un tema sobre el cual habría que hablar muchísimo desde el ámbito civil, procesal civil. Ameritaría horas y horas y semestres seguramente de discusión, pero al menos espero haber suscitado el interés. Nuevamente, gracias por la paciencia, la presencia, gracias también por pues, la organización, por la invitación por primera vez a este importante círculo de investigación. Gracias Darwin, a los que han organizado, a todos, y bueno, pues quedo a su disposición. Les agradezco mucho. Perfecto, le agradecemos al profesor Cristian Delgado por su muy interesante ponencia. Muchas, pero muchas gracias, profesor. Efectivamente, sí, tenemos dos preguntas aquí que se me han hecho al alcance, se las traslado a usted. Y es la siguiente, dice así, profesor, en un proceso de desalojo se doblega la voluntad sobre quien se ejecuta el lanzamiento. Se le obliga a ejecutar una obligación de hacer, o en este caso, ¿no podemos hablar de una ejecución forzada? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Totalmente de acuerdo. Tú en el desalojo lo que tú estás pidiendo es que más bien hagan algo, ¿sí o no? Desocupen el bien. Desocupen el bien. Por precario, porque no hay título, porque dejó de pagar pues el arrendamiento, no lo sé, lo que tú quieras. Muy bien, si es que esto es así, entonces lo que tú tienes que pedir a nivel judicial, ¿qué cosa es? Es una orden para que saquen a esta persona. La ejecución forzada como nomenclatura, ejecución forzada, va cuando quieres hacer ejecución directa sobre bienes, sobre patrimonio. Acá tú no estás hablando necesariamente de un tema patrimonial, tú no estás pidiendo dinero, no estás pidiendo un crédito, estás pidiendo, haz algo para devolver mi posesión. Entonces acá estamos hablando evidentemente de una medida coercitiva. ¿Cuál es? No ejecución forzada, no para el dinero. ¿Cuál es? Hacer el deserraje, entrar a la fuerza con el orden público y sacar a la persona, sacar sus enseres, sacar sus pertenencias y listo. Eso no es ejecución forzada.
Ese es el lanzamiento, que es una forma, una medida de, en este caso, una medida coercitiva. Es doblegar la voluntad, es subrogarse, es subrogación. Si Cristian Delgado no quiere salir, no importa, Cristian, no te hagas problema, te vamos a sacar. Tú no te preocupes, no tienes que abrir la puerta, no lo hagas tú. Ya sabemos que no quieres hacerlo, lo haremos nosotros. Vamos con 10 efectivos policiales, hacemos deserraje de la puerta y así te opongas, te vamos a sacar, porque hay una sentencia que se tiene que cumplir. Evidentemente eso es una medida de ejecución indirecta, no es ejecución forzada, pero sí hay un mandato acá de un hacer. Haz una conducta, y esta es: sal, retírate, desaloja la casa. ¿No la quieres hacer? Te vamos a hacer cumplir de otra forma. Listo, muchas gracias, profesor. Y la última pregunta sería que si estos problemas de la ejecución de las obligaciones de hacer y no hacer también se presentan en las medidas de innovar y no innovar, como manifestación de tutela anticipatoria. Muy buena pregunta, qué interesantes preguntas, les agradezco, de verdad. Bueno, lo que pasa es que hay acá dos cosas, ¿no? Hemos hablado de las obligaciones de hacer y no hacer en un proceso principal, pero en la vía cautelar, en aquellas medidas innovativas o temporales sobre el fondo, como se le llama, artículo 674 del CPC, en la que se dice: si por la urgencia o por la irreparabilidad, la amenaza, tuvieses que pedir una medida temporal sobre el fondo, esta será coincidente con tu pedido principal. Y tu pedido principal, como tú quieres evitar algo, va a ser de que alguien haga o deje de hacer algo. Entonces, no hay mucha dificultad en importar estas prestaciones al ámbito principal o al ámbito cautelar, y también decir de que habrán obligaciones de hacer y no hacer. Oigan, doctores, la medida anticipada de alimentos, ¿qué es lo que se está haciendo? Anticipadamente, haz algo. Cubre con la alimentación, cubre con de repente, pues, con la vestimenta, y en fin. Otra medida anticipada, que tiene que ver también con un hacer o no hacer. Oye, laboratorio médico tal, mientras no se apruebe esta medicina o mientras se confisque esta medicina porque se declaró que es nociva, no fabriques más, no vendas más. Y no solo eso, te pido que la que ya pusiste en venta, la ubiques, la confisques y la almacenes. Vía cautelar también, vía cautelar. Entonces, vean ustedes que también a nivel cautelar se puede hablar de este tipo de prestaciones. Totalmente posible, claro que sí. Perfecto. Muchas gracias. No habiendo pues más preguntas, vamos a dar por concluida esta primera sesión del Seminario de Derecho de las Obligaciones. Hemos tenido con nosotros al profesor Cristian Delgado Suárez, una ponencia sumamente interesante. Agradecemos, profesor, su disponibilidad y su disposición también a poder acompañarnos a nosotros los estudiantes, que es muy importante para nosotros poder contar con ustedes. Muchas gracias, profesor Cristian. Muchísimas gracias a ustedes. Mis últimas palabras tienen que ser de agradecimiento, como siempre. Les agradezco ahí los saludos, Jocelyn, gracias. Y bueno, quedo atento para eventuales invitaciones. Muchas gracias.